Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy los saludo desde otro pequeño escenario porque les traigo un video un poco diferente. Estoy en modo Shakira con su computadora porque vamos a estar leyendo algunas reseñas negativas de libros que a mí me gustan mucho. Así que mientras las voy leyendo, pues también las vamos a ir comentando todo. Este video yo lo vi primero en el canal de Frida, que se llama Epílogo. Les dejo aquí su video para que vayan a verlo y pues en general revisen todo su canal. Ella tiene contenido muy bueno, habla de literatura especulativa, tiene videos de ciencia ficción de mujeres, de cuentos, muchas cosas. Entonces vayan a verlo porque su canal es muy bueno. Pero bueno, vamos a empezar. El primer libro que yo elegí es uno que si me siguen ya saben que me gusta mucho y son los cuentos reunidos de Amparo Dávila. Como saben, Amparo Dávila es una de mis autoras favoritas y ella escribe cuentos, digamos como tipo fantástico, terroríficos. Así que nos vamos a meter a Goodreads a buscar reseñas de este libro a ver qué le ha parecido a la gente. Debo de confesar que estas no son reacciones, o sea, yo ya desde antes entré a buscar algunas reseñas negativas y me encontré con algo muy bueno. Y es que no sé si ustedes supieron, creo que fue hace como 3 meses que la cantante Julieta Venegas se hizo un poco viral en Twitter porque alguien encontró su cuenta de Goodreads y empezó como a subir fotos de las reseñas que ella ponía de sus libros. Yo solo leí algunas, pero no vi como cuál era el problema que la gente tenía. O sea, eran reseñas muy honestas con su opinión de lo que ella pensaba de esos libros. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto? Pues cuando buscas las reseñas de cuentos reunidos de Amparo Dávila en Goodreads, lo primero que te sale, la primera reseña que te sale es de Julieta Venegas. ¿Y es una reseña positiva? No, es más una reseña un poco negativa. Entonces les voy a estar diciendo qué nos dijo Julieta sobre Amparo Dávila. Igual se los pongo aquí en la pantalla. Julieta le dio 3 estrellas, lo cual no es una mala calificación, pero déjenles digo qué comentó. Me gustaron mucho sus primeros cuentos. Es una chica siniestra, pero de otra época. Lo cual es cierto, pero los últimos empiezan a ponerse medio Corín Tellado sin el romance, con todo respeto. Aquí tuve que buscar quién era Corín Tellado porque me sonaba muchísimo su nombre y al parecer es una escritora, bueno, no al parecer, es una escritora española que tiene muchos libros de romance. Pero si dice que parece como Corín Tellado sin el romance, no sé si se refiere a como que, no sé, los últimos cuentos sean malos o algo así. No entendí muy bien esa referencia. Igual si ustedes me la quieren explicar acá abajo, por favor. Debe ser difícil antologar tantísimo cuento de épocas tan distintas, pero me dio pena cuando empezó a ponerse cursi. Ok, creo que esto medio lo entiendo y no es tanto como que esta antología se haya hecho a partir de muchos cuentos sueltos que tomaron de varios lados. O sea, al principio Amparo Dávila sí empezó a publicar cuentos por separado en algunas revistas, pero ya después como que sí sacó sus antologías. Y a lo que se refiere es que hay una diferencia muy grande en años de la última que sacó, que fue en 1977 su última publicación, y ya después sacó otra antología pequeña de 4 cuentos en el 2018. O sea, ya habían pasado muchos años. Y según Julieta, Amparo Dávila se puso cursi. No sé qué tan de acuerdo estoy con eso. Creo que eso de cursi definitivamente no lo veo. La última antología se llama Con los ojos abiertos. Creo que son solo 4 o 5 cuentos. Y creo que sean los cuentos a los que se refiere Julieta. Específicamente hay uno muy famoso que se llama Radio Imer Opus 94.5, que trata de una joven que se enamora de la voz de un locutor. O sea, pero así mucho enamoramiento. Pero es que ese no es como el foco del cuento, es más como la obsesión que crea en torno a ello y pues toda la construcción del personaje femenino. Además, esta antología, o sea, este cuento no es como el más importante, o sea, ahí mismo tiene otros 2 cuentos que son muy siniestros. El mismo cuento de Con los ojos abiertos o La casa nueva, o sea, ahí hay como fantasmas, voces, locura, entonces no creo que se haya puesto cursi. Continuamos. Hay algunas cosas de la época, además, que es interesante ver retratado. El machismo, las mujeres que cuando se casan dejan de trabajar, los hombres que van a la oficina, las mujeres que no pueden decidir por sí solas. Pero después ya cada vez iban perdiendo lo siniestro y quedaron bastante planos los de la última parte. Yo les dije que yo no estoy tan de acuerdo con eso, aunque pues sí, los cuentos de esa antología no son como mis favoritos, pero no creo que sean planos.
Y pues en cuanto al libro eso es todo. Dice que le encantó descubrir otra autora más escondida en la historia de la literatura mexicana. Ok, terminando con Julieta Venegas, nos vamos con esta otra chica que le puso 2 estrellas y pues su reseña sí es más negativa que otra cosa. Yo sé que todo el mundo ama a Amparo Dávila y este libro estaba recomendadísimo, pero no me entró de ninguna forma. Los cuentos se me hicieron muy repetitivos, tanto en la construcción de los personajes como en la historia y la resolución de la misma. Lo que más se rescata de los cuentos es lo maligno o los entes siniestros que acechan a los personajes. Casi nunca se describen por completo, lo que da pie a que el lector los llene con sus propias ideas de miedo y le resulten más aterradores. Y este es un muy buen recurso, pero cuando ya es usado en cada uno de los cuentos, parece más falta de imaginación que otra cosa. El único cuento que logró interesarme fue Tiempo Destrozado. Tiempo Destrozado es una joya, si no lo han leído vayan a leerlo. A mí me pasó algo similar la primera vez que leí toda la antología, pero en una relectura solo leí otra antología que son más poquitos cuentos y ya tuve como una experiencia completamente diferente. Y creo que esto pasa porque pues literalmente esta es toda su obra cuentística. Entonces digamos que se puede sentir repetitivo en el sentido de que pues aquí tienes todo, entonces se va... Pues sí, o sea, Amparo Dávila ya tenía como un estilo definido en su escritura y pues ahí se va viendo. O sea, si te pones a leerlos todos, obviamente vas a encontrar como similitudes en cada uno de esos cuentos. Pero falta de imaginación, no lo creo. Para mí lo único que tienen en común todos sus personajes, o sea, en lo que sí se parecen mucho, es en su forma de percibir la realidad. Como que todo es muy terrible para ellos. Pero es que en cada cuento como que todos los miedos de los que habla Dávila se van renovando. O sea, hay fantasmas, hay criaturas extrañas, pesadillas, asesinatos. O sea, su narrativa es tan variada en técnicas y en los estilos de los que se nutre que hay muchas discusiones en torno a si su obra es literatura fantástica o literatura de terror, de lo siniestro, lo extraño. Tiene aspectos góticos e incluso se han encontrado como aspectos tipo de novela policíaca en su obra, entonces no creo que tenga falta de imaginación. Ahora vamos a pasar al segundo libro del que vamos a buscar reseñas negativas y este es también otro de mis favoritos que es La Amortajada de María Luisa Bombal. Hace poco hice en TikTok un video sobre este libro que era como un libro que tú amas pero casi nadie conoce. Y el problema no es, por ejemplo, que sea muy desconocido, sino que es a veces muy difícil de conseguir. Y para quien no sepa, La Amortajada cuenta la historia de un cadáver. Es el cadáver de una mujer que está en su funeral, pero ella, aunque sea un cadáver, está presenciando su funeral, ve todas las personas que llegan y en el libro cuenta como su historia de vida a partir de, no sé, sus familiares, de sus amores. Pero pues que esté narrada desde la perspectiva de un cadáver lo hace muy interesante. Así que vengan esas reseñas negativas. A ver, aquí hay una y esta chica le dio solo 1 estrella a La Amortajada. Está en inglés, vamos a ver qué dice. Lo siento, se supone que este tiene que ser un libro maravilloso y con un interesante desarrollo sobre la muerte. Pero honestamente a mí me pareció aburrido. La vida del personaje principal, esta mujer que les digo, no me pareció nada interesante. Para mí es un concepto maravilloso, pero se desarrolla de manera muy lenta y sin nada de emoción. Bueno, creo que cuando un libro te parece aburrido no hay como tanto que decir, porque estás hablando más de tu experiencia lectora, lo cual es súper válido, pero no es tanto como una calificación del libro en sí, sino de tu experiencia al leerlo. Pero ¿hay libros malos y aburridos? Sí, también. Aquí hay una de alguien a quien al parecer no le gustó absolutamente nada. Y dice así: esta historia se pasa mucho tiempo monologueando sobre lo mucho que amaba o lo poco que amaba a sus aventuras románticas. I mean, ese es como todo el punto del libro. No entiendo como por qué le molestaría. A veces siento que lo que le molesta a estos tipos es como que lo que las mujeres pueden contar desde su punto de vista. No sé si me explico. Dice, esto con el estilo propio de María Luisa Bombal, que es el de agobiar al lector con descripciones del clima, de las habitaciones, del cabello, de las plantas. ¡Qué asco! Estoy enojando. A ver.
Se paró un pájaro en mi ventana. Ya se fue. A ver, es interesante que de hecho mencione esto del espacio, porque es una técnica narrativa que está usando María Luisa Bombal en este libro. Eso de las descripciones del clima y de las habitaciones y las plantas tiene todo como una razón de ser. El hecho de que haya tantas descripciones y de que el espacio se construya así es porque en el libro el espacio se construye a partir del personaje del cadáver. Digamos que el espacio o todo lo que hay solo existe cuando el cadáver lo ve o cuando lo siente. El cuerpo y el espacio son como uno mismo, por así decirlo. Por eso hay como tantas de estas descripciones sensoriales. Así que pues lamento que eso no le gustara, pero tiene su razón de ser. Ahora vamos a pasar a un libro que fue de mis favoritos del 2020 y es Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, que no lo tengo en físico porque está muy caro. Y para quien no sepa, Mariana Enríquez es una escritora de terror argentina y precisamente Las cosas que perdimos en el fuego es una antología de cuentos de terror. Revisando las reseñas negativas de este libro me di cuenta de lo importante que son las traducciones, porque en las reseñas negativas que son en inglés, siento que influyó mucho la traducción. No digo que sea una mala traducción, o sea, ni siquiera la he leído en inglés, pero sí como que hay ahí algunas cosas. Y bueno, empezamos con todo porque creo que esta es de una estrella y está en inglés, pero bueno, vamos a traducirlas y se las voy a leer. Dice: bueno, eso fue decepcionante. Dado todo el hype que se le había dado a esta colección y las comparaciones con Shirley Jackson, estaba preparada para leer algunos cuentos realmente inquietantes. Esto de Shirley Jackson es algo que mencionan mucho las personas que hicieron reseñas en inglés. Sigue. Sin embargo, al igual que muchos otros autores contemporáneos de terror, Mariana Enríquez se basa en el horror corporal, el gore, la violencia animal para infundir sentimientos de malestar en sus lectores. Y, aunque sus historias son ciertamente macabras, no las llamaría góticas. Ok, aquí toco unos puntos importantes. Quizá, por ejemplo, no sean cuentos góticos en su totalidad, pero sí tienen muchos ecos de lo gótico, principalmente por toda la transgresión que hay en sus cuentos. Y es que el gótico es como un tipo de escritura que desafía a los valores tradicionales a partir de mostrar temas como con fuerzas sobrenaturales o también fuerzas naturales, con transgresiones sociales, hablando de enfermedades mentales o también como temas de corrupción espiritual. Y siento que al menos varios de esos aspectos sí están presentes en Las cosas que perdimos en el fuego. Ella sigue diciendo: el horror también era demasiado superficial para mí. Escribir sobre fluidos corporales, cuerpos en descomposición o mutilados no hace necesariamente que tu historia sea aterradora. Al leer estos relatos, más bien casi todos iguales, solo sentí una repulsión instintiva. Ok, estoy de acuerdo, por ejemplo, en que escribir esas cosas de los fluidos y todo eso de lo que habla no es necesariamente lo que hace que sea de terror, pero precisamente con Mariana Enríquez se trata como de un terror social. O sea, lo horroroso no es que sean cuerpos mutilados o que sean cosas de fluidos. O sea, lo que da miedo es que esté pasando tan cerca de ti, que esté pasando en tu entorno, que esa realidad horrible sea tu realidad. Y creo que esto es algo que les digo que pasó con la gente de habla inglesa que lo leyó y que no vive como en Latinoamérica. Como que lo querían ver como historias de terror, no sé, como sobrenatural. Y no sé si mucha gente no alcanza a entender que el terror es en realidad, pues, o sea, toda la violencia que hay en nuestra realidad. Sigue diciendo: la mayoría de las historias están narradas por jóvenes morbosas e insatisfechas que experimentan o han experimentado algo realmente horrible. Pierden amigos de la infancia, en casas encantadas, empiezan a ver cosas inquietantes, niños deformes encadenados o se pierden en fantasías violentas. Todas tenían más o menos la misma personalidad grunge o aspiraban a formar parte de la contracultura del país. Sus voces me parecieron monótonas, también me parecieron sorprendentemente banales. Siento que sí hay, por ejemplo, algunos personajes femeninos que tienen estas características, pero yo no siento que sean todas iguales.
Porque, por ejemplo, tenemos el primer cuento que es una joven, joven adulta de clase media. Y ya hay otros cuentos en donde no, o sea, en donde claramente se ve otras jóvenes de ambientes marginales y todas pues tienen diferentes formas de pensar. Entonces, no, medio misógino este comentario, siento yo. Además, no entiendo como por qué les molestan tantos los personajes femeninos así. O sea, ¿cuántos personajes masculinos de este prototipo de el vato alcohólico así no hemos tenido en la literatura como para que ahora se vengan a quejar de estos personajes? Ahora, la siguiente es una queja muy frecuente que encontré en todas las reseñas. Dice, lo que más me frustró fue el hecho de que ninguna de las historias tuviera un final decente. Estoy a favor de los finales abiertos y creo que a los relatos cortos les convienen los finales ambiguos, pero aquí las historias nunca llegaron a su cúspide. Cada historia tenía unas primeras líneas ominosas que presagiaban horrores que iban a ocurrir, pero luego las historias parecían cortarse justo cuando las cosas empezaban a ser vagamente intrigantes o inquietantes. Me pareció curioso que esto a mucha gente no le gustara o que les pareciera como un inconveniente en la literatura de Mariana Enríquez. Es que Mariana Enríquez se basó sí en el terror anglosajón, es gran influencia para ella, pero también una gran influencia es la tradición de literatura fantástica que hay en Latinoamérica y específicamente que hay en Argentina. Muchos de los cuentos de Mariana Enríquez caerían en una categoría más o menos así, por así decirlo, de fantástico terrorífico. Entonces, algo que pasa con la literatura fantástica y que creo yo que ella utiliza en sus cuentos es precisamente dejarlos sin un desenlace. Hay una teórica que se llama Flora Bottom que estudia la literatura fantástica y dice que precisamente esta es una característica de este tipo de literatura. Y precisamente es para lo que ella dice, para que todo quede como muy ambiguo y se mantenga una duda de qué demonios fue lo que pasó o qué estaba pasando. Entonces como que se corta así de tajo. Así que cuando, ves como este recurso varias veces, no me parece que sea un error de Mariana Enríquez, sino me parece algo muy intencional, es algo que ella tiene con la estructura de sus cuentos y que es su estilo de escribir. Y estaba leyendo por ahí que esta también es una característica de lo que le llaman nueva narrativa argentina, de las que Mariana Enríquez forma parte, que suelen haber como historias sin grandes acontecimientos así como climáticos. Pero bueno, entiendo por qué no puede gustar esto, pero a verlo así como una deficiencia o un error, no creo. En la siguiente reseña negativa que les voy a leer, la persona también empieza como con esta queja de lo mismo del que los cuentos, como que no se sienten que tengan un final y ahí como que eso no le gusta, pero lo que me llamó la atención fue su último comentario, porque él piensa que hay una misandría reinante en todo el libro. Dice, todos los personajes masculinos son seres deleznables, queman mujeres, son tipos aburridos, idiotas que sus mujeres piensan dejar, salvo un camionero semental de algún relato, todos son despreciables. No me parece mal, creo que es mucho más la misoginia reinante en la literatura patriarcal que lo leído acá. En cierta forma me resultó un llamativo aire fresco. Indagaré más en la autora. Me gusta cómo escribe, cómo piensa, no tanto cómo resuelve. Quizá este libro fue editado a las apuradas y no hubo tiempo de repensar algunas cosas más. En fin, a pesar de las 2 estrellas que le pongo, vale el tiempo invertido en esta lectura. Y como ya les dije, yo no creo que sea cuestión de edición o algo así. Simplemente creo que así es la estructura de los cuentos de Mariana Enríquez. Y en cuanto a lo de la misandría, qué ridículo, ¿no? ¿Cuál misandría? ¿No se da cuenta que Mariana Enríquez está hablando de la realidad de muchas mujeres? De la relación que tienen estas mujeres con los hombres de su entorno. Los hombres que retrata Mariana Enríquez no son así solo porque ella quiso hacerlos malos. Es porque así son. Parece como un tipo, no todos los hombres, not all men. Pero a la vez dice como de, ya hay mucha literatura misógina, ¿no? Entonces hacía falta un equilibrio. No. Y por último vamos a leer una reseña negativa, la que como más famosa es en Goodreads, de uno de mis últimos libros favoritos, que fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Que no lo tengo aquí, está por allá.
Uno de los grandes problemas con este libro es que lo dejan leer, a la gente de habla inglesa se lo dejan leer en la escuela porque pues es un clásico de su literatura. Entonces pues esto trae, como sabemos, muchos problemas como todos los libros obligatorios. Dice: para empezar, la elección técnica de Bronte de narrar la historia de los personajes principales, haciendo que el ama de llaves lo explique todo a un inquilino 20 años después de que haya sucedido, mata completamente el suspenso y la intimidad. El personaje al que se refiere aquí es Nelly, es la ama de llaves, y creo que nunca hay la intención de tener como suspenso o intimidad, o sea, es todo lo contrario. El personaje de Nelly, o sea, la historia está narrada desde su perspectiva porque precisamente ella, al ser parte de la servidumbre, pues mucho tiempo como que no tuvo voz ni poder ni pudo decir nada, y al poder contar ella su historia, o sea, algo que tenía la servidumbre de ese entonces es que, o sea, estaba ahí todo el tiempo viendo qué pasaba, o sea, ellos lo podían ver todo sin que sus amos pues les dijeran nada, ¿no? Entonces precisamente por eso es importante que Nelly esté ahí, o sea, que ella sea la que cuente todo, porque literalmente lo sabe todo. Después se queja como del espacio porque dice: el sentido del lugar está mal representado y falta casi por completo. Genial, el páramo es gris. Y de hecho yo, o sea, siento todo lo contrario, porque según yo, hay como bastantes descripciones de cómo es todo esto en Cumbres Borrascosas, o sea, cómo es la casa, cómo todo está oscuro, pues sí, como crear este ambiente lúgubre dentro de Cumbres Borrascosas es parte importante como de la atmósfera del libro. Entonces, no sé, supongo que se perdió un poco de eso. Y después elegí precisamente esta reseña porque esta es como la gran queja general de muchos de los que leyeron el libro, y es: en última instancia, lo más condenable es que los personajes son todos unos inmaduros, insufribles, narcisistas con muy poco respeto por sí mismo. Y efectivamente, esos son, pero es que de eso trata el libro, de todas esas actitudes horribles que tienen esos personajes. Pero aquí hay otro punto importante y ella dice: esto no es una historia de gran amor y pasión. Efectivamente, no lo es. El problema es que se las vendieron así y pues cayeron redonditos. Es la historia de cómo el abuso infantil se perpetúa a través de las generaciones. Los personajes han sufrido abusos emocionales en su infancia, o como en el caso de Katie, han sido mimados y consentidos sin disciplina, y no pueden reunir la contención y el respeto por sí mismos para abandonar las relaciones abusivas. Efectivamente, o sea, yo creo que esto lo entendió muy bien. El problema es que, o sea, ella esperaba como otra cosa completamente diferente. Dice: seguía esperando que alguno de los personajes mereciera remotamente la pena, pero no encontré respiro en el brutal abuso del horriblemente retorcido Heathcliff, ni en la simpática idiotez de Katie. Katie. No solo no hay transformaciones ni crecimiento, sino que los personajes ni siquiera son tan simpáticos para empezar. No es su intención serlo. Cómo este libro llegó a ser un clásico está más allá de mi entendimiento. Es que me da risa porque en realidad creo que como que entendió el punto del libro, pero le chocó que fuera así. Pero aquí hay que aclarar una cosa, o sea, que un libro toque temas horribles o que a ti no te gusten, o que incluso los personajes te parezcan insoportables, no hace de eso un mal libro, no significa que sea un mal libro. Hace tormentosa quizá tu experiencia de lectura, pero son cosas diferentes. Hay libros con temas espantosos que son muy buenos, y también hay libros con temas espantosos que son malos. Hay de todo. Así que sí, amigos, no lean Cumbres Borrascosas pensando que es una historia de amor, por favor. Les voy a dejar aquí el video de el librero de Ellis sobre por qué Cumbres Borrascosas no es una historia de amor. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado verme tratando de defender a los libros que a mí más me gustan. Es que pues bueno, o sea, hay muchas reseñas negativas que tienen su razón de ser o que a la gente no le gustó, pero hay otras que no entiendo como por qué dicen esas cosas. Y pues ya saben que yo los leo en los comentarios. Déjenme a ver qué les pareció. Denle like al video si les gustó y pues no sé si quieren compartirlo. Y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente burbuja de letras.